Santa Gemma Galgani y su ángel custodio. Santa Gemma Galgani es una de las santas más extraordinarias de la historia de la Iglesia. Ella vivió, en propia carne, la pasión de Jesucristo, desde las llagas de pies, manos y costado, hasta la flagelación, la coronación de espinas y el sudor de sangre. Por otra parte, tuvo una relación personal muy cercana con Jesús, con la Virgen María y con San Gabriel de la Dolorosa, quienes se le aparecían con frecuencia. Su relación personal con su ángel custodio fue tan maravillosa que realmente es una historia de amor entre ambos. Ella, en sus cartas a su confesor y a su director espiritual, les va contando las diferentes situaciones de esta comunicación en la que el ángel era su defensor, su cartero, su médico, su guía y su maestro, de modo que muchas veces el ángel le llamaba la atención para que pudiera evitar sus faltas y fuera toda de Jesús y para Jesús. También el demonio se le aparecía frecuentemente. Dios le daba permiso para tentarla, para que así pudiera conseguir más méritos en su camino hacia Dios. El punto central de su vida fue la Eucaristía, sin la cual no podía vivir. Murió a los 25 años, pero llena de méritos y de santidad. Ojalá que su vida nos estimule a nosotros para querer ser santos y comunicarnos más amistosamente con nuestro ángel. Los ángeles. La Iglesia, con su autoridad, nos habla de los ángeles en el Catecismo de la Iglesia Católica. Nos dice: la existencia de seres espirituales, no corporales, que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles, es una verdad de fe. Son servidores y mensajeros de Dios. Son criaturas puramente espirituales. Tienen inteligencia y voluntad. Son criaturas personales e inmortales y superan en perfección a todas las criaturas visibles. Desde la infancia hasta la muerte, la vida humana está rodeada de su custodia y de su intercesión. Cada fiel tiene a su lado un ángel protector y pastor para conducirlo a la vida. La Iglesia nos propone el día 2 de octubre como fiesta de los ángeles custodios y el 29 de septiembre como la fiesta de los 3 grandes arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael. La Sagrada Escritura nos habla muchísimas veces de los ángeles y algunas veces, más concretamente, del ángel de la guarda. Dice: yo mandaré un ángel delante de ti para que te defienda en el camino y te haga llegar al lugar que te he dispuesto. Acátale y escucha su voz. No le resistas. Para el hombre hay un ángel, un protector entre 1000, que le pedirá cuentas. Su misión es guardarte en todos tus caminos. Un ángel se presentó en la cárcel, que quedó iluminada, y golpeando a Pedro en el costado, lo despertó diciendo: cíñete y cálzate tus sandalias, envuélvete el manto y sígueme. La puerta se les abrió por sí misma, y salieron y avanzaron por una calle, desapareciendo luego el ángel. Entonces Pedro, vuelto en sí, dijo: ahora sé que el Señor ha enviado su ángel. Los santos y los ángeles. Santa Margarita María de Alacoque dice: tenía la dicha de gozar frecuentemente de la presencia de mi ángel custodio y de ser también frecuentemente reprendida por él. No podía tolerar la menor inmodestia o falta de respeto en la presencia de mi Señor sacramentado, ante el cual lo veía postrado en el suelo y quería que yo hiciese lo mismo. La beata Ana Catalina Emmerich afirmaba: mi ángel me acompaña con frecuencia. Unas veces va delante de mí, otras a mi lado. Siempre está en silencio o reposando y acompaña sus breves respuestas con algún movimiento de la mano o con alguna inclinación de cabeza. Es brillante y transparente, a veces severo o amable.
Hablo confiadamente con él y me da instrucciones. A su lado, siento una alegría celestial. Sobre San Juan Bosco se dice en sus memorias biográficas: a fines de 1844 terminó don Bosco de escribir un librito sobre la devoción al ángel de la guarda. Estaba tan persuadido de tenerlo a su lado que parecía que lo veía con los ojos. Lo saludaba varias veces al día con el ángel de Dios y confiaba del todo en su protección. Sabía infundir en sus jóvenes gran respeto y gran amor al ángel de la guarda. La venerable Mónica de Jesús lo llamaba el hermano mayor y escribe en sus cartas a su director espiritual: estuve varios días en cama y el ángel me trajo a Jesús en comunión por la mañana, y el ángel suyo y el ángel de la madre priora traían cada uno una vela alumbrando a Jesús. En los días de Cuaresma, mi hermano mayor me da 2 pláticas. Por la mañana, a la hora en que se puede, me habla del amor a Jesús Eucaristía. Por la tarde o por la noche, de la Pasión. El Padre Pío de Pietrelcina también tenía mucha devoción a su ángel custodio. Durante la Primera Guerra Mundial estaba de soldado y un día, al querer ir a su pueblo de Pietrelcina, tomó el autobús, pero no tenía suficiente dinero. Confió en la providencia, pensando en disculparse, pero subió con él un extraño personaje, elegantemente vestido y con una maleta nueva, que se sentó a su lado. Cuando el cobrador se acercaba pidiendo los billetes, el Padre Pío estaba preocupado, pero el cobrador le dijo: alguien ya pagó por usted. Miró al personaje vecino, pero no dijo nada. Al llegar a su pueblo, se bajó del autobús y miró al compañero para saludarlo, pero ya no estaba. Este suceso lo contaba muchas veces a sus hermanos, como dando a entender que Dios le había socorrido por medio de su ángel. Muchos otros casos podríamos contar, pero veamos ahora la vida de Santa Gema Galgani y su relación con su ángel custodio. Infancia de Gema. Gema nació el 12 de marzo de 1878 en Camigliano, en la Toscana, Italia. Fue la quinta de 8 hermanos. La bautizaron al día siguiente de su nacimiento y le pusieron por nombre Gemma María Umberta Pia. Su padre, Enrique Galgani, era químico farmacéutico y su madre, Aurelia Landi, se dedicaba a las labores del hogar. Estaba muy enferma de tuberculosis. Gemma recibió la confirmación el 26 de mayo de 1885, a los 7 años. Ese día, Dios le habló con claridad en su corazón. Declara en su autobiografía: escuché la misa lo mejor que pude, rezando por mamá. De repente, una voz me dijo al corazón: ¿quieres darme a la mamá? Sí, respondí. ¿Pero si me llevas también a mí? No, respondió la voz. Dame de buena gana a tu mamá. Tú debes quedar por ahora con tu papá. Te la llevaré al cielo, ¿sabes? Tuve que responder que sí. 2 meses después, su padre, temiendo que se contagiara y muriera antes que su madre, la llevó a casa de su tía Elena Landi. Estando allí, murió su madre el 17 de septiembre de 1886, a los 39 años de edad. Gemma no lloró desconsoladamente, porque ya había ofrecido a Jesús la vida de su mamá. Por ello le dijo a su tía: ¿por qué lloras? Mi mamá está en el cielo. Ya no sufre más. Sufría tanto. Recibió la primera comunión el 19 de junio de 1887, a los 9 años. Afirma: lo que pasó entre mí y Jesús en aquellos momentos no sabría expresarlo. Jesús se hizo sentir en mi alma de una manera muy fuerte. Comprendí entonces que las delicias del cielo no son como las de la tierra. Me sentí arrebatada por el deseo de no interrumpir jamás aquella unión con mi Dios. Me sentía cada vez más apartada del mundo y más dispuesta para el recogimiento.
Fue en esa mañana que Jesús me dio el gran deseo de ser religiosa. A partir de 1888, Sor Julia Sestini, que era su maestra de religión, le inculcó grandes deseos de orar y ser santa. Cierto día, Sor Julia echó a suertes entre sus alumnas a quién le tocaba ser santa. Le tocó a Gemma, que saltó de júbilo, gritando: «Sí, seré santa». A partir de ese día, su jaculatoria favorita fue: «Virgen Santísima, hacedme santa». Según su director espiritual, su tenor de vida era poco más o menos así: levantarse temprano por la mañana, rezar sus acostumbradas oraciones, luego ir a misa y comulgar. Cada día, su predilecta visita al Santísimo Sacramento. Por la tarde, la meditación con otras prácticas de piedad y el Santo Rosario de rodillas. Y Dios se le comunicaba con suaves aperturas de amor y con vivas ilustraciones en el alma o claras luces, como ella acostumbraba a llamarlas. De 1889 a 1893 asiste al colegio dirigido por las Hermanas Citinas, instituto fundado por la beata Elena Guerra. Por motivos de salud, tuvo que dejar el colegio antes de terminar sus estudios. En 1894 muere su hermano Gino, que era seminarista y al que estaba muy unida. Ese mismo año, en un concurso catequístico entre todas las parroquias de Lucca, consigue la medalla de oro con un premio de 100 liras. Para esta ocasión, sus tías la vistieron con elegancia, ya que iba a recibir el premio de las manos del señor arzobispo en el Palacio Arzobispal. Sobre esto ella dice: «Me regalaron un reloj con cadena de oro. Yo, vanidosa como era, no veía el momento de lucirlo, saliendo fuera con él. Salí, en efecto. Al volver e ir a desnudarme, vi a un ángel, que ahora sé que era el mío, el cual muy serio me dijo: recuerda que los preciosos adornos que han de hermosear a una esposa de un rey crucificado no pueden ser otros que las espinas y la cruz». Esta es la primera vez en que aparece en su vida la presencia del ángel, que será siempre su maestro y su guía. En la Navidad de 1896, con permiso del confesor, hizo voto de castidad. Afirma: «Recuerdo que Jesús lo agradeció tanto que por sí mismo, después de comulgar, me dijo que agregase a él el ofrecimiento de mí misma, de mis sentimientos y la aceptación del querer divino. Lo hice con tanta alegría que pasé una noche de cielo». Muerte de su padre. El año 1897 fue un año muy doloroso para toda la familia, pues su padre estaba gravemente enfermo y quedaron sin recursos económicos. Dice: «Comprendí una mañana la grandeza del sacrificio que pronto quería Jesús. Lloré mucho, pero Jesús, que en aquellos momentos de dolor se dejaba sentir fuertemente en mi alma, y al ver a mi papá tan resignado a morir, me dio una fuerza tan grande que soporté la enorme desgracia con bastante tranquilidad. El día que murió, me prohibió Jesús perderlo en vanos lamentos y lloros, y lo pasé rezando y resignada con el querer de Dios que, desde aquel momento, iba a hacer conmigo las veces de Padre Celestial y terreno». Su padre murió de cáncer de garganta a los 57 años. Los acreedores, con ayuda de la policía, procedieron a cerrar la farmacia y a embargar los pocos bienes muebles que en la casa había, de modo que quedaron prácticamente en la calle, y su tía Carolina Galgani se la llevó varios meses a su casa en Camaiore. Allí hacía algunos trabajos, atendiendo en el bazar que tenían los tíos, dando catequesis a los niños y haciendo trabajos domésticos, pero espiritualmente se descuidó un poco. Declara: «Otra sobrina que la tía tenía consigo se hizo amiga mía
y con ella andaba de perfecto acuerdo en las pillerías. La tía nos dejaba salir muy a menudo solas y bien me doy cuenta de que, si Jesús no hubiera usado conmigo de tanta misericordia, habría caído en pecados graves. El amor del mundo comenzó poco a poco a apoderarse de mi corazón, pero Jesús vino de nuevo en mi ayuda. De repente, comencé a andar encorvada y a sentir grandes dolores renales. Había hecho pecados de todas clases, hasta pensamientos impuros pasaban por mi mente. Había escuchado malas conversaciones en lugar de huirlas y decía mentiras a la tía para no descubrir a mi compañera. Allí, en Camaiore, tuvo pretendientes que rechazó porque todavía no quería otro esposo que Jesús y decía, nunca me olvidaba de rezar cada día 3 Avemarías con las manos bajo las rodillas, cosa que me había enseñado mi mamá, a fin de que Jesús me librase siempre de los pecados contra la santa pureza. Grave enfermedad y curación. Los dolores renales se intensificaron y tuvo que volver con sus hermanos a Lucca. Ya por entonces, el ángel la cuidaba y atendía con cariño. Dice, una tarde estaba más disgustada que de ordinario. Me lamentaba con Jesús, diciéndole que no rezaría si no me curaba. Y le preguntaba por qué me tenía así. El ángel me respondió, si Jesús te aflige el cuerpo, lo hace para purificarte cada vez más en el espíritu. Procura ser buena. ¿Cuántas veces durante mi enfermedad me hacía sentir al corazón palabras de consuelo? Sus familiares hacían novenas por su curación. Una señora le prestó un libro sobre la vida del santo pasionista, Gabriel de la Dolorosa. Un día en que se sentía tentada por el diablo, lo invocó y desde ese día empezó a tenerle devoción y a sentirlo muy cerca. Declara, en la noche, en sueños, se me apareció vestido de blanco. Él se dio cuenta de que no lo había conocido. Se quitó la vestidura blanca y se me dejó ver vestido de pasionista. Enseguida lo reconocí. Quedé en silencio en su presencia. Me dijo, ¿me quieres? No le respondí. Me acarició varias veces y repitió, procura ser buena y volveré a verte. Me dio a besar su hábito y el rosario y se fue. No volvió sino después de varios meses. Vino Monseñor a confesarme. Me dio licencia para hacer el voto de virginidad. Lo hicimos perpetuo esa misma tarde. El confesor lo renovó y yo lo hice por primera y última vez. ¡Qué gracias tan grandes a las que yo no he sabido corresponder! Aquella tarde disfrutaba de una paz completa. Por la noche me dormí. De repente veo a mis pies a mi protector. Me dijo, Gema, haz en buena hora el voto de ser religiosa, pero no añadas más. Y me respondió, haciéndome una caricia sobre la frente. Hermana mía, dijo, y al mismo tiempo se sonrió y me miró. No entendía nada de esto y para darle las gracias le besé su hábito. Se quitó la insignia que los pasionistas llevan sobre el pecho, me la dio a besar y me la puso sobre el pecho, encima de la sábana, repitiéndome de nuevo, hermana mía, y desapareció. Gabriel de la Dolorosa la llama hermana mía, porque en los planes de Dios estaba que fuera religiosa pasionista y no de otra congregación. Ella había hecho ya el voto de castidad, de acuerdo a su estado, pero aquí hace entrega total de su cuerpo, con el voto de virginidad para siempre. Sin embargo, seguía enferma muy grave. El hermano Gabriel venía varias veces a visitarla y consolarla, y rezaba con ella al corazón de Jesús y a Santa Margarita María de Alacoque por su curación. Al final de la novena, dice, muy temprano comulgué. Qué momentos tan felices pasé con Jesús. Me repetía, Gema,
¿Quieres curar? La emoción era tan grande que no podía contestar. Pobre Jesús. La gracia había sido hecha, estaba curada. Hija mía, me decía Jesús, abrazándome, yo me doy todo a ti, y tú no querrás ser toda mía. Era el 3 de marzo de 1899. Ese mismo día Jesús le dijo: hija mía, a la gracia que te he concedido esta mañana seguirán otras mucho mayores. Ella manifiesta. Había prometido a Jesús que, si curaba, todos los jueves, indefectiblemente, haría la hora santa. El jueves santo, por la tarde, comencé a hacer la hora santa. Era la primera vez que la hacía levantada. Pasé la hora entera, rezando y llorando. Poco después, me sentí recogida. Me encontré delante de Jesús crucificado. En ese mismo momento, derramaba sangre por todas partes. Hija mía, me dijo, estas llagas las habías abierto tú con tus pecados, pero ahora alégrate, porque todas las has cerrado con tu dolor. No me ofendas más. Ámame como yo siempre te he amado. Ámame, me repitió muchas veces. Desde entonces, comencé a tener horror grandísimo al pecado, la gracia más grande que me ha dado Jesús. Poco a poco, Jesús le hizo sentir deseos de sufrir para consolarlo de tantas ofensas que recibía de los pecadores, y ella le pidió que le hiciera partícipe de los sufrimientos de su pasión, y ofreciéndose como víctima por la salvación de los pecadores. El Viernes Santo no la dejaron ir a la iglesia y ella se encerró en su habitación para meditar la pasión, y Jesús vino a darle personalmente la comunión. Escribe así: habiéndome encerrado en mi habitación, no estuve sola. Vino el ángel de la guarda y oramos juntos. Asistimos a Jesús en todos sus trabajos. Compadecimos a la Virgen nuestra Madre en todos sus dolores. No dejó, sin embargo, el ángel de hacerme un dulce reproche, diciéndome que no llorase cuando tuviera que hacer algún sacrificio por Jesús, sino que diera gracias a los que me ofrecían ocasión de hacerlo. Jesús vino por sí mismo y se dio en comunión a mi alma, y fue tan íntima nuestra unión que yo estaba como estupefacta. Jesús me habló de modo muy sensible. Estoy loco, me repetía Jesús, por unirme a ti. Corre, ven todas las mañanas, pero mira bien, porque soy un padre y un esposo celoso. ¿Me serás tu hija y esposa fiel? Las llagas de Jesús. Jesús seguía haciéndose sentir diariamente a mi alma y llenándome de consuelo. En mi corazón nació un deseo grande de padecer por Jesús. Comencé a proveerme de una cuerda gruesa que, a escondidas, quité de un pozo. Hice de ella varios nudos y me la puse en la cintura, pero apenas si pude tenerla un cuarto de hora, porque el ángel de la guarda, riñéndome, me la hizo quitar, pues no tenía permiso del confesor. El 8 de junio de 1899, Jesús le dio la gracia de recibir en su cuerpo las llagas. Ella lo relata así: me sentí presa de un dolor interno muy fuerte de mis pecados, tan fuerte como jamás lo he sentido. Perdí los sentidos y me hallé en presencia de mi mamá celestial, que tenía a su derecha al ángel de mi guarda, quien lo primero que me dijo fue que hiciera el acto de contrición. Una vez hecho, la mamá me dijo estas palabras: hija, en nombre de Jesús, te sean perdonados todos tus pecados. Luego añadió: mi hijo Jesús te ama mucho y quiere hacerte una gracia muy grande. ¿Sabrás tú hacerte digna de ella? Apareció Jesús con todas las llagas abiertas, pero de las llagas no salía sangre, salían llamas de fuego que, en un momento, vinieron a cebarse en mis manos
pies y costado. Creí morir y habría caído en tierra si la Mamá Celestial no me hubiera sostenido, teniéndome siempre cubierta con su manto. Después mi mamá me besó en la frente, desapareció todo y me hallé de rodillas en tierra, pero seguía sintiendo un dolor fuerte en las manos, pies y costado. Me levanté para meterme en la cama, pero noté que, de aquellas partes que me dolían, salía sangre. Las tapé lo mejor que pude y luego, ayudada por el ángel, pude acostarme en la cama. Estas llagas se abrían el jueves para cerrarse el viernes de cada semana, pero su confesor, Monseñor Juan Volpi, no estaba seguro si eran fenómenos sobrenaturales, y un día llegó a la casa acompañado del doctor Fanner para examinar las llagas. Al llegar, Gemma estaba en éxtasis. La señora Cecilia Giannini, que hacía las veces de madre de Gemma, afirma: el médico cogió una palangana con agua y un paño, y en presencia de Monseñor, mía y de no sé si de algún otro, comenzó a limpiar con agua y el paño o algodón las heridas, la sangre del dorso, de la mano derecha y de la izquierda. Como por encanto, desapareció la herida y la sangre de la mano, así como también la sangre que fluía de la cabeza. Entonces el médico dijo: ¿no ven? Esto es histerismo puro. Los histéricos necesitan sangrar y se lo procuran por sí mismos, con una aguja o un alfiler, o con otra cosa cualquiera. A partir de entonces, tanto Monseñor como el doctor Fanner abrigaron la convicción de que tales llagas eran productos histéricos. Gemma tuvo que escribir a Monseñor Volpi y le decía: si hubiera estado usted solo, Jesús le hubiera convencido. Jesús me dijo: ¿no recuerdas que hace tiempo te dije que vendría un día en que nadie te creería? Pues bien, ese día es hoy, precisamente. Jesús me dijo también que junto a usted habría otra persona, pero Jesús añadió que esa persona no vio nada. Me dijo igualmente que era un médico. Jesús me ha pedido este sacrificio y lo he hecho de buena gana. En otra carta le decía también a Monseñor: ayer tarde me dijo Jesús, debes decir a tu confesor que sea cualquiera el signo que me pida, yo lo haré, con tal que esté solo. A raíz del fenómeno de las llagas, la vida de Gemma en su familia se hizo cada vez más difícil, porque sus tías y hermanos creían que todo era fingido y le hacían bromas, haciéndole sufrir mucho. Por eso, la señora Cecilia Giannini la invitó a ir a vivir a su casa. Doña Cecilia era la tía de la familia, hermana de don Mateo Giannini, el papá. Doña Justina era la mamá y tenía 11 hijos. Después tuvieron otro. Era una familia muy cristiana que tenían alojado a un sacerdote anciano y enfermo, don Lorenzo Agrimonte. En su casa se alojaban los padres pasionistas cuando iban a Lucca, y allí fue Gemma a vivir a partir de septiembre del año 1900. Su director espiritual. Gemma estaba como desamparada espiritualmente, pues su confesor no confiaba en ella. Entonces Jesús le hizo ver en una aparición a su futuro director espiritual, el padre Germán de San Estanislao, que lo será desde enero de 1900 hasta la muerte de Gemma en 1903. Dice ella: un día, durante un éxtasis, me hallé delante de Jesús, pero no estaba solo. Tenía junto a sí a un hombre de cabellos blancos. Por el hábito conocí que se trataba de un sacerdote pasionista. Tenía las manos juntas y oraba fervorosamente. Lo miré y Jesús pronunció estas palabras: hija, ¿lo conoces? Respondí que no. Mira, añadió, ese sacerdote será tu director y será quien conocerá en ti la obra infinita de mi misericordia.
Lo reconoció al ver una fotografía suya y le escribió una carta el 29 de enero de 1900. Él fue quien reconoció que esos fenómenos venían de Dios y la animó a seguir adelante en su camino de santidad y de ofrecimiento total a Dios en favor de los pecadores. Última enfermedad y muerte. Jesús había querido que Gema fuera pasionista, así se lo había comunicado también la Virgen María y su cohermano pasionista, Gabriel de la Dolorosa. Pero Monseñor Volpi no hizo las diligencias para el caso y el padre Germán, por su parte, no dio los pasos necesarios. Por ello, Jesús decidió llevársela al cielo. Pero antes tuvo que pasar por la noche oscura durante la última etapa de su ascenso a la montaña de la santidad. Gema no sentía nada en la oración. Jesús parecía lejano. El demonio la tentaba con toda clase de tentaciones y de apariciones, haciéndola sufrir de todos los modos posibles. La gente no creía en ella y en la familia Giannini dudaban de ella. Felizmente, el padre Germán la apoyaba y creía en lo sobrenatural de sus llagas y fenómenos extraordinarios, y pudo hacer cambiar de opinión a los miembros de la familia Giannini. Pero en enero de 1903, para evitar el contagio, ya que Gema estaba gravemente enferma de tuberculosis, según opinión de los médicos, decidieron que fuera a vivir a una casa cercana, donde fue atendida por doña Cecilia y por las religiosas Camilas. Sufrió mucho. Un mes antes de morir, le escribió al padre Germán: «Estoy atormentada por feos y sucios pensamientos, pero Jesús me dice que me dirija a su madre. Hija, encomiéndate a ella. La hice hermosa, generosa, amable y dulce, para que pueda ganarme almas y salvarlas. La creé bondadosa, afable y pacífica, para que no rechace a nadie. Jesús, no me abandones. Ya casi no tengo miedo al diablo, aunque a veces me encuentro sola, llena de miedo por la noche, con las convulsiones, afligida y con un peso enorme encima, que no me deja moverme, y otras 1000 cosas. Oh, mamá mía, viva Jesús y viva María. Quiero volar cuanto antes al paraíso». En sus últimos días, el demonio recrudeció sus tentaciones. Las flemas la ahogaban y sufría mucho, pero todo lo ofrecía por la salvación de los pecadores, por quienes se había ofrecido como víctima. El padre José Angeli, que la asistió en los últimos momentos y la confesó el último día, recuerda que no hubo ninguna señal precursora de la muerte, ni lágrima ni respiración fatigosa. Murió con una sonrisa y así permaneció con la sonrisa en los labios, tanto que yo no pude persuadirme que hubiera muerto. Murió el sábado santo, 11 de abril de 1903, a la 1:03 de la mañana. Le colocaron un crucifijo sobre el pecho y el rosario enlazado en la muñeca derecha, vestida como de costumbre, y en la cabeza un velo negro. También le colocaron sobre el pecho el emblema de los pasionistas. Los cofrades de la parroquia de la Rosa, a la que pertenecía, la llevaron en hombros al cementerio. A los 14 días fue desenterrado el cadáver para ver si su corazón tenía alguna señal extraordinaria. Sor Ángela Grotta declaró: «Echando mano a los instrumentos, descubrí el corazón por orden de los médicos. La sangre corría a uno y otro lado, fresca y hermosa, tanto que me quedé profundamente maravillada de que en un cadáver que llevaba 15 días enterrado pudiese haber todavía sangre en aquella cantidad, teniendo presente además el estado de consunción al que llegó Gemma en sus últimos días. El corazón aparecía fresco, fuerte, flexible, rubicundo y lleno de sangre, cual si se hallase vivo».
el ángel y el demonio. El demonio quería engañarla y a veces se le presentaba bajo la figura de Jesús, de la Virgen María, de su confesor o de su ángel. Por eso, el confesor le ordenó que, cuando tuviera alguna aparición, le escupiera. En una ocasión, vio un ángel de gran hermosura que le dijo: «Mírame, con solo que jures obedecerme, puedo hacerte feliz». No experimentando Gemma la acostumbrada turbación, se puso a escuchar, con la mayor sencillez, las proposiciones del supuesto ángel. Si las primeras parecían inofensivas, luego siguieron otras nefastas. Horrorizada gritó: «Dios mío, Virgen Inmaculada, primero la muerte». Y al mismo tiempo se lanzó contra el fingido ángel y le escupió en el rostro, desapareciendo en forma de llama, no sin dejar en pos de sí un montón de ceniza. Ella dice en su diario: «Qué tentaciones tan horrorosas. Todas me disgustan, pero las que van contra la santa pureza, cuánto me ofenden». Después de un rato de tentaciones, vino el ángel de la guarda para darme paz y me aseguró que no había hecho nada malo. Me quejo con él a veces porque hay momentos en que yo quisiera que me viniera a ayudar, pero él me dice que, lo vea o no, siempre está a mi lado, para que pudiera discernir si las apariciones eran auténticas o del demonio. Jesús le enseñó: «Cuando se aparezca alguno, pronuncia enseguida en voz alta estas palabras: sean benditos Jesús y María. Si te responden, es señal que vienen de mí. Si no, levántate y distráete, porque es el engañador». Así harás también si te encuentras con alguna persona, conocida o desconocida, y siempre que te presentes a tu propio confesor. Gemma y la Eucaristía. No podía vivir sin la comunión diaria. En cierta ocasión, su confesor ordinario, Monseñor Volpi, para mortificarla, le prohibió comulgar. Veas en qué términos me refirió su desgracia. «Oh, padre, padre, hoy a las 5 fui a confesarme y el confesor me prohibió que comulgase. Padre mío, la pluma no quiere escribir, las manos me tiemblan y yo no puedo, menos de llorar». Recibía la comunión en unión con María, los santos y los ángeles. Dice: «Hace pocos momentos que recibí a Jesús. ¡Qué gran dicha! Yo, que merecería vivir con los demonios, me encuentro, por el contrario, cada mañana rodeada de ángeles y santos y unida continua e íntimamente con Jesús». Normalmente se quedaba extasiada después de comulgar. Si se quedaba en éxtasis en el mismo comulgatorio, la señora Cecilia tenía permiso del director espiritual de ordenarle mentalmente volver para sí, para ir a la banca y así no llamar la atención. Al comulgar, sentía un fuego interior que la abrasaba por entero. Decía: «No acierto a comprender cómo tantos y tantos que están cerca de Jesús no se reduzcan a cenizas. Yo creo que me abrasaría». Algunas veces, al comulgar, sentía en la boca la sangre de Jesús. Escribía: «Fui a comulgar y Jesús se hizo sentir de nuevo a mi corazón. ¿Sabes cómo? Apenas recibí la hostia en la boca, sentí que se me llenaba de sangre, pero sangre muy dulce, que retenía en la boca y hacía luego llegar hasta el corazón. Ha durado más de un cuarto de hora». El padre Germán asegura que al menos en 3 oportunidades Jesús en persona le dio la comunión. Dice: «Parece que el Divino Salvador en persona le llevó por 3 veces tan dichoso regalo de la comunión». El padre Germán declara: «En innumerables ocasiones había contemplado la actitud y reverencia que guardan los ángeles, rodeando el augusto tabernáculo, y se cuidaba de asemejarse a ellos en sus adoraciones. Inmóvil, con los ojos fijos y como extáticos ante el sagrario, perdía la noción del tiempo y de no avisarle cuándo era hora de salir,
hubiera dejado transcurrir horas y horas sin manifestar extrañeza o cansancio. En la comunión del 8 de mayo de 1901, la Virgen María le dijo: «Hija mía, yo te he dado a Jesús, ¿qué me darás tú?». Me pareció que aquella mañana mi ángel de la guarda me acompañó hasta Jesús cuando fui a recibirlo en la comunión. Aquel día fue un día de cielo. Era tanto su amor a Jesús Eucaristía que en una carta le dice al padre Germán: «¿Sabe de qué cosa pienso dar gracias a Jesús cuando esté en el paraíso? Por la Sagrada Comunión, más que por ninguna otra cosa. ¡Viva Jesús!». El ángel maestro y guía. Su ángel fue para ella un maestro en los caminos del Espíritu, para que cada día pudiera estar más cerca de Dios. Por eso le llamaba la atención hasta de los más pequeños defectos y no le pasaba por alto ni los más mínimos detalles. Muy especialmente le exigía obediencia al confesor y al director espiritual. Ella dice: «El ángel de la guarda comenzó a ser mi maestro y guía. Me reprendía cada vez que hacía mal alguna cosa. Me enseñaba a hablar poco y solo cuando me preguntaban. Una vez que los de casa hablaban de una cierta persona y no muy bien, yo quise intervenir. El ángel, amigo severo, me hizo un gran reproche. Me enseñaba a mantener la mirada baja y hasta en la iglesia me reprendía severamente, diciéndome: «¿Se está así en la presencia de Dios?». Otras veces me decía: «Si no eres buena, no me dejaré ver por ti». Otro día, durante la oración de la tarde, se me acercó el ángel y, tocándome la espalda, me dijo: «Gema, ¿cómo tanta desgana en la oración?». «No es desgana, es que hace 2 días que no me siento bien». «Cumple tu deber con esmero y verás cómo Jesús te amará aún más». Le supliqué al ángel de la guarda que fuera a pedir permiso a Jesús para pasar la noche conmigo. Desapareció al momento y, cuando obtuvo el permiso, regresó. Pero un día su falta fue más grave y el castigo también. Dice ella misma: «Había recibido de Monseñor la prohibición absoluta de salir sola de casa. Ese día faltaba precisamente la tía, la señora Cecilia, y nadie podía observarme, y salí para ir a las 40 horas. Vi un hombre que comenzó a seguirme. Eché a andar sin saber a dónde iba. Después de no sé qué tiempo, me hallé en la iglesia de San Miguel. Aquel hombre había entrado también en la iglesia, pero luego desapareció. Fui a confesarme. Entré y estaba Monseñor. Lo primero de que me acusé fue de haber, como quien dice, escapado de casa, pero él no me riñó como de ordinario. Al contrario, me dijo que había hecho bien. Seguí confesándome y aprobaba todo lo que decía. Salí de nuevo y aquel hombre comenzó a seguirme hasta la iglesia de la Santísima Trinidad. Fui corriendo a las monjas y les rogué que me acompañaran a casa, pues tenía miedo, pero no me quisieron llevar al punto. Fue un día del diablo. Monseñor, que le confesó, era el diablo que vino, hasta con la mitra en la cabeza. Otra vez fue el mismo Jesús quien le hizo sentir su disgusto, afirma. Una mañana después de la comunión, Jesús me dio a conocer una cosa que le había disgustado. La había hecho la tarde anterior. Acostumbraban a venir a casa 2 chicas amigas de una hermana mía y se hablaba no de cosas malas, pero sí mundanas. Yo tomé parte y dije lo mío, como las demás. Pero por la mañana Jesús me riñó tan ásperamente que se apoderó de mí un terror tal que habría deseado no hablar ni ver a nadie. En otra ocasión, por haber manifestado repugnancia en leer a la señora Cecilia una carta dirigida al padre Germán, recibí de Jesús un buen castigo. Me dijo que el ángel no se me dejaría ver por espacio de varios meses.
desde ese día. No lo he vuelto a ver y hoy que ha venido, no ha querido irse. Ayer en el transcurso del día me dio el ángel algunos avisos. El primero fue a la hora de comer. Se me acercó. He de decir que en ese momento se me había ocurrido un pensamiento. Se comprende que él lo entendió y me dijo: «Hijita, ¿quieres de verdad que me vaya y no vuelva más a verte?». Me avergoncé y entré dentro de mí misma. Otra vez ayer, mientras estaba en la iglesia, se me acercó y me dijo: «La majestad de Jesús y el lugar en que estás piden otro modo de obrar». En ese momento había levantado los ojos para mirar a dos niñas y ver cómo iban vestidas. La última fue en la noche. Estaba en la cama, de modo menos modesto, y me ha reñido, diciéndome que, en vez de adelantar y aprovechar sus enseñanzas, me hago cada vez peor y aflojo a cada paso en el bien. Esta tarde, por obedecer a la tía y a mi hermana, he tenido que ir con ellas a ver ciertos juegos, entretenimientos, etc. Yo no quiero ir nunca más, sépalo. Mi ángel no debía estar contento, pues no ha ido. Mientras comía, levanté los ojos y vi al ángel de la guarda, que me miraba con un rostro tan severo que hacía temblar. No me habló. Más tarde, al irme unos momentos a la cama, me dijo que lo mirase a la cara. Lo miré y bajé enseguida la vista, pero él insistió y me dijo: «¿No te da vergüenza cometer faltas en mi presencia?». Volvió a insistir en que le mirase. Por espacio de más de media hora, me hizo estar en su presencia, mirándole continuamente a la cara. Me echaba unos ojos tan severos. No hice más que llorar. De cuando en cuando me repetía: «Me avergüenzo de ti». Ha estado conmigo varias horas, pero sin hablar, y siempre severo. Por fin, pasadas las 3, he visto que el ángel se me acercaba, me ponía la mano en la frente y me decía estas palabras: «Duerme, mala». Esta mañana he recibido la comunión. No me atrevía a hacerla. Parece que Jesús me ha dejado entrever un poco el motivo por el que el ángel se muestra tan severo conmigo. Por la última confesión que hice mal, no manifestando todas las cosas extraordinarias. El ángel no ha dejado de mostrarse severo conmigo hasta esta mañana, en que manifesté todo al confesor. Apenas salí del confesionario, me miró sonriente, con aire complacido. Me pareció que volvía de la muerte a la vida. Más tarde me habló, se acercó y me acarició y me dijo: «Hoy no me avergüenzo de ti, ayer sí». El ángel, médico y enfermero. Dice el padre Germán: Gema tenía en su ángel custodio un solícito enfermero y un médico eminente. Bastaba que sufriese la más ligera dolencia para que lo tuviese a su cabecera toda la noche. La entretenía con sus santas exhortaciones, la consolaba en sus pesares, la defendía contra las acechanzas del demonio y le prestaba cuantos servicios necesitaba. Ella le escribía. Después de comer, no me sentía nada bien, y el ángel me trajo entonces una taza de café tan bueno que me curé enseguida. Otro día, el ángel me dio a beber unas gotas de un líquido blanco en un vasito dorado, diciéndome que era la medicina con la que el médico del paraíso curaba a sus enfermos. El jueves por la tarde, Jesús me prometió que durante los días que faltara la señora Cecilia, haría que no me faltase nunca el ángel de la guarda. Me lo brindó ayer tarde y no me ha vuelto a dejar ni un solo momento. Hoy ni siquiera un minuto se ha separado de mí. Le he preguntado: «¿Por qué cuando está la señora Cecilia no apareces nunca?». Me ha contestado: «Porque nadie, fuera de ella, sabe hacer mis veces. Pobre niña, eres tan pequeñita
que necesitas quien te lleve de la mano. Ahora te llevaré yo. No temas, pero obedece. La señora Cecilia le escribía al padre Germán. El jueves comenzó a sentirse mal temprano, hacia las 9. Se fue a la cama, porque no podía tenerse. Vino el ángel custodio a ayudarla, porque sola no podía. Después de recibir las llagas, escribió. Las tapé, las llagas, lo mejor que pude, y luego, ayudada por el ángel, pude acostarme en la cama. En ocasiones, le ayudaba después de haber recibido golpes del demonio. En una carta le dice al padre Germán: el demonio me hizo un poco de daño, porque me duelen las espaldas y no puedo tener la cabeza derecha, ni siquiera puedo desnudarme ni vestirme. El ángel me ayuda. Y ella dice, como agradeciendo a su ángel sus servicios: ¿cuántas veces durante mi enfermedad me hacía sentir al corazón palabras de consuelo? También el ángel del padre Germán le ayudaba. Ella misma lo dice. El jueves por la noche vino su ángel, me besó varias veces y, como me encontraba un poco mal y no podía moverme, él, pobrecito, me volvía, ya de una parte, ya de otra. Yo se lo agradecía de corazón. El ángel que llora. Lo que más le dolía y hacía sufrir al ángel eran sus desobediencias al confesor, a quien debía dar cuenta de todo lo que le pasaba. Dice, de todo debía dar cuenta a mi confesor, pero fui a confesarme y no me atreví. Salí sin decirle nada. Regresé a casa y, al entrar en mi habitación, vi que mi ángel lloraba. No me atreví a preguntarle nada, pero él, espontáneamente, me dijo: de modo que tú no me quieres ver. Eres mala, porque callas las cosas al confesor. Recuerda lo que te digo. Te lo repito por última vez. Si vuelves a callar lo más íntimo al confesor, yo no me dejaré ver más de ti. Nunca, nunca. Me puse de rodillas y me mandó que hiciese el acto de contrición, haciéndome prometer que en adelante se lo diría todo al confesor, y luego me perdonó en el nombre de Jesús. Un día, al ponerme a escribir esta carta, he visto, me pareció, a su ángel de la guarda. Me dijo casi llorando: hija, hija mía, tú estabas hasta hace poco rodeada de rosas. ¿No te das cuenta de que ahora en cada una de aquellas rosas aparecen espinas que punzan tu corazón? Hasta aquí has saboreado dulzuras en torno a tu vida, pero recuerda que en el fondo de ellas está la hiel. ¿Ves esta cruz? Es la cruz que te ofrece tu Padre. Esta cruz es un libro que has de leer cada día. Prométeme, hija, prométeme que llevarás esta cruz con amor, que será para ti más querida que todas las alegrías del mundo. Le dije que sí a todo y con mano temblorosa abracé la cruz. Mientras el ángel me hablaba así, de sus ojos caían gruesas lágrimas y, repetidas veces, me hizo llorar también a mí. El ángel que ríe. Así como el ángel lloraba, también se reía con ella y tenía sentido del humor. Dice, le rogué al ángel de mi guarda y le pedí con insistencia que no me dejara sola. Me preguntó qué me pasaba y le hice ver que el diablo, si bien estaba algo lejos, siempre me estaba amenazando. Le rogué que se quedara conmigo toda la noche y me contestó: pero yo tengo sueño. No, los ángeles de Jesús no duermen, pero he de descansar. Me pareció que le daba risa. ¿Dónde quieres que descanse? Estuve por decirle que se metiese en la cama y que yo me quedaría allí rezando, pero habría desobedecido. Le dije que estuviese cerca de mí y me lo prometió. Me acosté y luego me pareció que él extendía sus alas sobre mi cabeza. El ángel le hizo sentir los dolores de la coronación de espinas. Ella lo cuenta así. El ángel traía 2 hermosísimas coronas,
una de espinas muy largas, que no era una corona. Estaba hecha a manera de gorro. La otra era una guirnalda de lirios. Me preguntó cuál escogía y respondí, la de Jesús. Me puso la de espinas. La besó antes varias veces, riendo y llorando, y el ángel desapareció. Pero me dejó tan serena y tranquila que, aunque comencé a sufrir, mi sufrir era dulce, acompañado de una multitud de pensamientos y de afectos hacia Jesús, con deseos de sufrir cada vez más y de volar pronto a Él. Y añade, 2 días seguidos, el 14 y 15, tuve una visita de mi ángel. ¿Quién lo iba a esperar? Llegó inesperadamente. Estaba descansando con Jesús. Le dije, si llegas de parte de Dios, ven, que te recibo. Si del diablo, te escupo a la cara. Entonces él, sonriendo, adoró la majestad de Dios e hizo un saludo a la Santísima Trinidad. También el ángel del Padre Germán se reía con ella. Nos dice, después de pasar una hora de sufrimiento, se me presentó su ángel. No crea que lo he recibido bien. Le he rogado que se fuese, pues había sido castigada por Jesús y por mi ángel. Y él se reía. Un día, cuando salí del confesionario, el ángel me miró sonriente y con aire complacido. Otro día, le escribió una carta al cohermano Gabriel y dice, esta mañana de madrugada, el ángel me despertó y me dijo que hoy recibiría la respuesta. ¿Cómo? Ya la verás, me dijo sonriendo. Una tarde estaba en cama y el ángel volvió a bendecirme. Me dijo, mañana no podrás recibir a Jesús por estar enferma. Me besó 2 veces y se fue. Ayer por la tarde dijimos juntos el acto de contrición, con la frente en tierra, y me preguntó, riendo, cómo estaba. Respondí, muy bien. El ángel campanero. Un servicio del ángel era avisarle cuando llegaba la hora para hacer tal o cual cosa. El padre Germán, cuando estaba en Lucca y dormía en casa de la familia Giannini, al levantarse por la mañana, solía llamar a la puerta del cuarto donde dormían doña Cecilia y Gema para despertarlas y avisarlas que era hora de oír misa y comulgar. El buen padre daba también a Gema su bendición antes de ir a acostarse. Pues bien, cuando él faltaba, desempeñaba esos mismos servicios el ángel custodio de Gema, despertándola por la mañana y dándole la bendición por la noche. Eso mismo hacía el ángel del padre Germán. Ella escribe, todas las noches, desde que usted se marchó, su ángel custodio viene a bendecirme y por las mañanas a despertarme. Su confesor le había prohibido que estuviera más de 1 hora con Jesús cuando se le apetecía. Ella dice al respecto en su diario, apenas terminada la hora que la obediencia me tiene señalada, mi ángel me avisó. ¿Qué hacer? Jesús seguía entreteniéndome, pero bien veía la situación en que me encontraba. Era menester que yo mandase marchar a Jesús a fin de no faltar a la obediencia, pues la hora había terminado. Jesús dijo, dame una señal de que obedecerás siempre. Entonces exclamé, vete Jesús, que ahora no te quiero. Jesús, sonriendo, me bendijo y encomendándome al ángel de la guarda, me dejó con tanta alegría que no lo podría explicar. Hoy he terminado de rezar el septenario por Serafina. Yo me olvidaba siempre, pero el ángel de la guarda, aún durmiendo, me despertaba y lo decíamos juntos. El ángel estaba siempre atento y le avisaba cuándo debía acostarse o levantarse para cumplir alguna obligación o rezar sus oraciones. El ángel compañero. El ángel siempre la acompañaba y muchas veces visiblemente. La madre Inés declara que un día fue Gema al monasterio a visitarla y ella la reprendió por haber ido sola.
Gemma le respondió que no estaba sola, pues la acompañaba su ángel de la guarda. La madre le respondió: ¿Dónde lo has dejado? Allí afuera a la puerta. ¿Por qué no lo llamas? Gemma abrió la puerta y con la mano lo invitó a entrar, pero la madre Inés no lo vio y le preguntó cómo lo veía. Entonces Gemma respondió: le veo la cara y con las alas extendidas sobre mi cabeza, en señal de protección. La tía Elisa aclara en el proceso que Gemma debía tener unos 15 o 16 años. Dice Gemma: el ángel de la guarda no cesa de vigilarme, instruirme y darme sabios consejos. Se deja ver varias veces al día y me habla. Ayer me acompañó durante la comida, pero no me hacía fuerza para comer, como me hacen los demás. Un día, cuando menos lo pensaba, vino el ángel. Se me acercó, me acarició y me sentí obligada a decirle con todo el afecto: ángel mío, cuánto te quiero. ¿Por qué me quieres tanto? Te quiero porque me enseñas la humildad y porque mantienes la paz interior en mi corazón. Si alguna vez soy mala, no te enfades. Sí, yo seré tu guía seguro, seré tu compañero inseparable. ¿No ves quién me ha confiado tu custodia? Sí, mi buen Jesús. Y los dos quedamos con Jesús, el ángel que reza y bendice. Qué hermoso es saber que nuestros ángeles custodios, entre otras obligaciones que tienen, está la de rezar por nosotros. ¿Cuántas horas se habrán pasado orando de día y de noche, pidiendo por nosotros y nuestras intenciones? ¿Y cómo les gusta bendecir? En la vida de Gemma, esto aparece muchas veces. Eufemia Giannini relata que el 16 de agosto de 1902, al escupirle el ángel por orden de su confesor, surgió en el lugar donde cayó la saliva una bella rosa blanca, en cuyas hojas estaba escrito: del amor todo se recibe. Y a continuación, el ángel se puso de rodillas, juntó las manos y oró. Recitó todas las oraciones que el sacerdote dice en la misa, desde el santo hasta la elevación. El ángel también recitaba conmigo el oficio divino. Al padre Germán le dice: ¿sabe lo que hacemos cuando viene el ángel? Adoramos juntos la infinita majestad de Dios y andamos a porfía para ver quién repite más fuerte: ¡Viva Jesús! No hablamos de otra cosa. El padre Germán declara: el ángel se le aparecía en el aire con las manos extendidas o juntas, como en actitud de orar. Otras veces, arrodillado a su lado. Recitaban juntos los salmos y oraciones alternativamente, y si eran jaculatorias, iban a porfía a ver quién gritaba más: ¡Viva Jesús! ¡Bendito sea Jesús! Y otras semejantes, con lo que el Señor se mostraba satisfecho. Y recordemos que ella dice: a veces nos pasamos hablando horas enteras, y con una sencillez extraordinaria afirma: vino el ángel y oramos juntos. También su ángel la bendecía, al igual que el ángel del padre Germán. Dice el padre Germán: el ángel custodio de Gemma la despertaba por la mañana y por la noche le daba la bendición. Ella manifiesta: todas las tardes, cuando el ángel de la guarda me bendice, me repite: Dios te bendiga, junto con todos los miembros del Sacro Colegio. Y lo mismo hacía el ángel del padre Germán, cuando se le aparecía. Su ángel me bendice y me acaricia. Me bendijo varias veces, mientras gritaba fuerte: ¡Viva Jesús! El ángel del padre Germán. Gemma no tenía solamente un ángel amigo. El ángel del padre Germán era también su amigo, que la visitaba frecuentemente y la ayudaba en todo, incluso cuando estaba enferma. Aquí podemos observar la importancia de invocar a los ángeles de nuestros familiares o personas con quienes vivimos, pues ellos
también son parte de nuestra vida y nos ayudarán en la medida en que los invoquemos. Dice Gema al padre Germán: mándeme esta noche a su ángel, porque tengo muchos recados que darle. Después de tanto tiempo, al fin se me ha presentado también su ángel. Venía mucho más hermoso, la estrella reluciente, que constantemente aparece sobre su cabeza, ahora brillaba mucho más. Figúrese que ha venido a la cocina mientras me hacía las albondiguillas. Sentí entonces posar una mano sobre mi frente y que levantaban la cabeza. Era su ángel que me decía: vamos a ver, hija mía, si tienes la dulce esperanza de reinar un día con Jesús y María en el cielo, ¿por qué no sufres y trabajas con un poco más de fuerza y coraje? Dicho esto, me besó y desapareció, dejándome llena de gozo. Todas las noches, desde que usted se marchó, su ángel custodio viene a bendecirme y por las mañanas a despertarme. Esta mañana, cuando abrí los ojos, no estaba y me vinieron ganas de llorar. Me lo enviará otra vez enseguida, ¿no es verdad? Dígale que le pido perdón y que no volveré a cometer más aquella desobediencia. Mi ángel no es tan severo, aun cuando soy mala. Viene siempre, por lo menos, a bendecirme. El viernes por la mañana, a eso de las 9, mandó usted su ángel custodio a visitarme. Venía un poco enfadado y me dijo que le mandaba a usted para que me dijese que no era ya tiempo de hacer la niña, sino de caminar a pasos agigantados por los caminos de la perfección y del espíritu. Su buen ángel me dijo además otras muchas cosas. Me llamó varias veces por mi nombre y me decía: o cambias de vida o cambias de nombre. Escribe Gema: Padre mío, su ángel está siempre conmigo. Me bendice, me acaricia y le mando decir muchas cosas. Le dijo que le mandé decir que hiciese la caridad de escribir a la tía antes de Pascua. El viernes por la noche, su bendito ángel me hizo enfadar. Yo no quería que se acercase a mí, pero él se empeñó en decirme varias cosas. Me dijo, apenas llegó: Dios te bendiga, oh alma confiada a mi custodia. Ya puede figurarse cómo le respondería. Le dije: Ángel santo, escucha un poco. No te ensucies las manos conmigo. Vete, vete con otra alma que sepa hacer estima de los dones de Dios. Yo no sé hacerla, pero él me dijo: ¿qué temes? Desobedecer, dije. No temas, que es tu Padre quien me envía. ¿Crees que echas a perder los grandes dones que Dios te ha concedido? No temas, esta gracia se la pediré yo a Jesús para ti. Basta que tú me prometas corresponder a los auxilios que te prestará tu Padre. Por lo demás, hija, no tengas miedo al sufrimiento. Y me bendijo varias veces, mientras gritaba fuerte: ¡Viva Jesús! Con qué confianza habla con su ángel y con el del padre Germán. Ambos toman en serio su santificación y ambos se le aparecen en distintos momentos. Incluso le ayudaban a cambiar de posición en la cama y hasta juran por Dios. Le dice al padre Germán: ¿quiere decirme si su ángel puede jurar? El jueves por la noche vino su ángel. Me besó varias veces y como me encontraba un poco mal y no podía moverme, él, pobrecito, me volvía ya de una parte, ya de otra. Yo se lo agradecía de corazón. El viernes, a eso de las 11:30, volvió otra vez. Qué contenta me pongo cuando lo veo. Me decía: te juro con verdad que todo cuanto en ti sucede ni es ilusión, ni cosa que se le parezca, sino obra enteramente de Dios. Y lo repitió 2 veces y me mandó que rezase todos los días 3 Avemarías. Añadió después: ¿quieres mucho a la Madre de Jesús? Saludadla a menudo.
No dijo salúdala, sino saludadla, pues lo agradece mucho. Siempre os devuelve el saludo y, si no siempre lo oís, es que lo hace para probar si, a pesar de todo, seguís siendo fiel. Me bendijo y se fue. Amiga de los ángeles. El padre Germán manifiesta que en innumerables ocasiones había contemplado la actitud y reverencia que guardan los ángeles, rodeando al augusto tabernáculo sagrario, y se cuidaba de asemejarse a ellos en sus adoraciones. Ella veía a los ángeles adorando a Jesús ante el sagrario y se unía a ellos en su adoración a Jesús sacramentado. En una carta al padre Germán le dice: «Después que usted marchó, yo permanecí con mis queridos ángeles, pero no se hacen ver los 4, 2 solamente, el suyo y el mío. El suyo por la mañana viene a despertarme y por la tarde a bendecirme». Su ángel le ayudaba a rezar el oficio divino en compañía de otros ángeles. Escribe: «El ángel también recitaba conmigo el oficio, pero ayer, que era el día de su fiesta, los despedí a todos. El mío no quiso irse ni tampoco el suyo. También se le aparecía, de vez en cuando, el ángel del hermano Gabriel. Qué hermoso es el ángel del cohermano Gabriel, si lo viera. Más hermoso que el suyo y el mío. Ha venido hace un momento, ha rezado conmigo. Qué cosas tan hermosas me ha dicho». Y añade: «Ayer vi a varios ángeles, el mío que me asiste continuamente y el otro, de otra persona y del que no es necesario que diga más particularidades». El ángel y las almas del purgatorio. Gema, como todos los santos, también tuvo mucha devoción y amor a las almas del purgatorio. Rezaba por ellas desde jovencita, pues dice su tía Elisa Galgani que, durante sus vacaciones en Camaiore, se la veía ir al cementerio y pasar largas horas rezando por las almas. También se sabe que rezaba todos los días 100 requiem por las almas benditas, y por ellas hizo el voto heroico, que consiste en el ofrecimiento de todas sus obras, satisfactorias por ellas. En una oportunidad, su ángel le preguntó: «Gema, ¿cuánto hace que no has rogado por las almas del purgatorio? Oh, hija mía, piensas poco en esto. La Madre Teresa sigue sufriendo. Desde la mañana no había rogado por ella. Me dijo: me gustaría mucho que cualquier cosa, por pequeña que fuese que sufrieras, la ofrecieras por las almas del purgatorio. Todo pequeño sufrimiento las alivia. ¿Cuánto sufren estas almas? ¿Quieres hacer algo esta noche por ellas? ¿Quieres sufrir?». Otro día, el ángel le dijo que Jesús quería que sufriera esa noche unas 2 horas por un alma del purgatorio. Sufrí, de hecho, 2 horas como quería Jesús por la Madre María Teresa. En una de sus apariciones, Jesús le revela las angustias de la religiosa pasionista Madre Josefa, porque tenía en casa a Sor María Teresa, que estaba muy enferma. Jesús le reveló que, dentro de poco tiempo, moriría esta hermana, y dice: «Un viernes me pareció que Jesús me decía: Gema, la Madre Teresa está en el purgatorio, ruega por ella, pues sufre mucho». Cuando lo oí, no quería creer que fuera ella. El ángel de mi guarda me dijo que hasta la más mínima cosa que padeciese la ofreciese por las almas del purgatorio, en especial por ella, y así lo hice. Un jueves me hizo Jesús sufrir 2 horas más por ella, diciéndome que había aliviado sus penas. Yo pensé que el día de la Asunción de María, Jesús se la llevaría consigo. Serían las 9 de la mañana y me pareció que me daban sobre el hombro un golpecito y vi cerca de mí una persona vestida de blanco. «¿Qué miedo sentí?», me preguntó. «¿Me conoces?».
Soy la Madre Teresa. Vengo a darte las gracias por el bien que me has hecho y por el interés que te has tomado para que cuanto antes pudiera entrar en el paraíso. Sigue haciéndolo así, unos cuantos días más, y seré feliz eternamente. No me dijo más y desapareció. Desde esa hora, redoblé con el máximo empeño mis pobres oraciones. Ayer por la mañana, después de la Sagrada Comunión, Jesús me dijo que hoy, a medianoche, volvería al cielo. Me había prometido Jesús que me daría una señal. Era ya la medianoche y nada. A la media, me pareció que la Virgen venía a avisarme, diciéndome que la hora se acercaba. Después de unos instantes, vi venir a la Madre Josefa, acompañada de su ángel custodio. Estaba vestida de pasionista. Me dijo que su purgatorio había terminado y se iba al cielo. Sonreía y no puede figurarse lo jubilosa que iba. Fueron a recogerla Jesús y su ángel de la guarda. Al tomarla Jesús, dijo: «Ven, oh alma, que me has sido tan querida», y se la llevó. Realmente es muy hermoso observar la confianza que Gemma tenía con su ángel y con el del padre Germán. Ella vivió personalmente la realidad de la existencia del ángel custodio, que tantos tratan de negar, y nos habla por experiencia de esta verdad de nuestra fe. Vemos a su ángel que la despierta por la mañana y le da la bendición todas las noches, que la castiga cuando no obedece las órdenes del confesor y que es su guía y maestro en todo. Le da conversaciones espirituales, la acompaña a veces visiblemente a comulgar, la cura en momentos de enfermedad, la acaricia como un amigo amoroso y hasta le prepara una taza de café para darle salud. Llora y ríe con ella, la anima a rezar por los pecadores, a ofrecer sus sufrimientos para consolar a Jesús y reparar por tantos pecados del mundo entero. La guía continuamente por el camino de la obediencia, que es el camino de la seguridad, aunque tenga que escupir a Jesús o a su ángel, o mandar marchar a Jesús para obedecer al confesor. El diablo la ataca continuamente, con tentaciones de toda clase y con apariciones horrorosas, y hasta le propina buenos golpes, pero ella todo lo ofrece por amor a Jesús. La Virgen María se le aparece y la consuela con frecuencia, como buena madre, y lo mismo su hermano espiritual, el venerable Gabriel de la Dolorosa, que junto a San Pablo de la Cruz, fundador de los pasionistas, hacen huir al diablo en distintas ocasiones. Santa Gemma deseó ser pasionista, como Jesús quería, pero su confesor, Monseñor Juan Volpi, dudaba que sus fenómenos fueran de Dios y no hizo nada al respecto. El mismo padre Germán no hizo todo lo que debía y por eso Jesús se la llevó al cielo a los 25 años. Después de su muerte, todos creyeron en su santidad al ver los prodigios que Dios obraba por medio de ella y se decidieron a hacer realidad el deseo de Jesús, fundar un convento de pasionistas en la misma ciudad de Gemma, en Lucca. Gemma murió en 1903 y en 1905 llegaron a Lucca dos religiosas de Corneto para hacer la fundación. En 1922 adquirieron un terreno. En 1935 se puso la primera piedra y en 1965 terminó la construcción del actual monasterio, santuario de Santa Gemma de Lucca, donde sus restos reposan junto con los del padre Germán y los de su confesor, Monseñor Volpi, quien después de la muerte de Gemma creyó en su santidad y asignó una gran cantidad de dinero para la construcción del monasterio. La Iglesia, después de aprobar los 2 milagros exigidos para cada etapa, beatificó a Gemma
en la Basílica Vaticana el 14 de mayo de 1933 y la canonizó el 2 de mayo de 1940. El Papa Pío XII la canonizó con estas palabras: para gloria de la Santa e Indivisible Trinidad, para exaltación de la fe católica, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los apóstoles Pedro y Pablo, decretamos, definimos e inscribimos en el catálogo de los santos a Gemma Galgani. Conclusión. Después de haber leído algunas de las maravillas que Dios hizo en la vida de Santa Gemma por medio de su ángel, podemos decir que Dios es un Padre amoroso que ha encomendado nuestra custodia a un ángel protector, guía y maestro. Él nos defiende, nos protege, nos enseña y nos ama con ternura especial. Se alegra con nosotros y llora por nuestros pecados. Nos hace toda clase de servicios y nos acompaña en todo momento, aunque no lo veamos. Podemos pedirle ayuda en cualquier circunstancia y se sentirá feliz de poder ayudarnos. Pero lo triste es que podemos perder muchas bendiciones de Dios por medio del ángel al no pedirlas. Algo muy recomendado es ponerle un nombre al ángel para tratarlo con más familiaridad e invocarlo constantemente. Es bueno invocar también al ángel de las personas de nuestra familia o de las personas con quienes vivimos o nos comunicamos frecuentemente. No olvidemos que el ángel reza por nosotros y que, si tuviéramos millones de ángeles que rezaran por nosotros, sería una fuente inmensa de bendiciones. Por ello, se recomienda hacer un pacto de unión y amor con nuestro ángel y con todos los ángeles, especialmente con los ángeles de los sagrarios, que adoran y acompañan a Jesús Eucaristía, para que seamos sus amigos de verdad. Ser amigos de nuestro ángel y de todos los ángeles es un buen medio para caminar rápidamente en el camino de Dios. Y al igual que amamos a los ángeles, amemos a los santos e invoquemos en especial al santo del día. Así, en unión con Jesús y María y de todos los santos y ángeles, caminaremos más aprisa hacia la santidad.